Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación y por la presencia de todos ustedes al otro lado de esta pantalla. En esta oportunidad me va a ser muy grato tratar un tema que, si bien es cierto, es una problemática no nueva, pero es una problemática a la cual no se le ha afrontado. Hoy, más que nunca, y desde el inicio de todas estas circunstancias que estamos pasando a nivel mundial y que muchas empresas y empresarios se enfrentarán al reto de tomar decisiones complicadas, sin duda, producto de caída dramática de ventas, una economía semiparalizada, etcétera. Va a acelerar la necesidad de cambios para ser mucho más competitivos. Lo que sin duda también ocurrirá, en particular en la industria del tratamiento de superficies y el control de corrosión con recubrimientos. Que dicho sea de paso, por muchos años viene ya afrontando dificultades en su crecimiento y desarrollo a nivel de Hispanoamérica, como lo vamos a ver en este análisis. Es por ello que dentro de este contexto he creído oportuno programar y dirigirme a la comunidad del tratamiento de superficie, a los profesionales de las empresas proveedoras de servicio, a los profesionales de los dueños de la infraestructura, a los profesionales proveedores de productos para el tratamiento de superficie, no solamente recubrimientos, estamos hablando también de protección catódica, inhibidores, aleaciones, recubrimientos metálicos, cerámicos, de todo lo relacionado al tema de la corrosión, pero también a las empresas usuarias que tienen la responsabilidad del manejo, de la administración de sus activos para la continuidad adecuada y productiva y el cumplimiento de las metas del negocio. Es que dentro de este concepto, señores, les voy a presentar este webinar para superar o por lo menos sugerir algunas pautas que es necesario una toma de decisiones para poder afrontar estas circunstancias. Esto se denomina gestión estratégica de la corrosión con recubrimientos en la gestión activos. Una visión mucho más holística, una visión mucho más profunda de lo que es simplemente aplicar pinturas. Sí, el objetivo de la conferencia es presentarles a ustedes la alternativa y la decisión que espero que después de un pensamiento crítico hacia lo que voy a exponer, ustedes puedan evaluar la necesidad y la importancia de hacer esto para sus empresas, para el valor que agregan sus empresas, para el valor que agregan ustedes como profesionales. En este enfoque vamos a trabajar en una evolución del concepto de la aplicación de pinturas en la tecnología de protección anticorrosiva, tanto en proyectos de mantenimiento. A esto se le denomina gestión de corrosión con recubrimiento de protección. ¿Cuál es el resultado? Incrementar la rentabilidad sobre la inversión en proyectos de recubrimientos. Además de la importancia que pueda tener la preservar los activos de una empresa, para que esto se logre es muy necesario que la durabilidad de los sistemas de protección ya sean manifiestos. Uno de los conceptos muchas veces no difundidos, no escritos en las certificaciones técnicas, no comentados, no se coloca dentro de un plan de inspección la durabilidad que se va a alcanzar. De hecho, la durabilidad es el factor de calidad más importante de los sistemas de protección anticorrosiva. Y no así otros factores que son parte de las características, pero no son los importantes, como meta del proyecto. O sea, sí son importantes como características el espesor de la película, las condiciones mentales, que la adhesión, sí, pero eso no lo traduce en durabilidad. Por lo tanto, la durabilidad se va en los próximos años, va a tener que ser y va a ser una exigencia por parte de los dueños de la infraestructura. Y aquellos que no podamos asegurar durabilidad, los que proveemos servicios y productos a los dueños de la infraestructura, vamos a estar en un delicado momento. Y es por ello que esto necesita ser afrontado. Hablar de durabilidad,
Y para poder hablar de durabilidad, tenemos que precisamente volvernos a reenfocar en este concepto de aplicación. Además de esto, ¿qué vamos a lograr? Además de esto, vamos a lograr, además de extender la vida con esta propuesta, vamos a ahorrar costos en el tratamiento futuro, puesto que vamos a aumentar los intervalos de mantenimiento, que ya ustedes se imaginarán que es lo que va a ser bastante afectado en las inversiones futuras. La reducción de costos por el mantenimiento no planificado. Podemos reducir costos con el concepto que vamos a emitir hoy día. Vamos a evitar pérdidas económicas, cuidar la vida y, lo más importante, asegurar la continuidad de las operaciones, o sea, la confiabilidad y disponibilidad de las capacidades productivas de la planta, que definitivamente pues, se han visto afectadas hoy en día, pero que tenemos que en el tiempo pues, disminuir estos costos de mantenimiento. Es así que vamos a trabajar con un breve análisis. Recuerden ustedes lo siguiente. Hoy, junto al conocimiento y la información técnica y científica, necesitamos con urgencia contar con un diagnóstico del entorno nacional, o sea, de las empresas en particular y la industria del control de corrosión. No podemos trabajar en este sector si no conocemos la realidad que está enfrentando la industria de tratamiento de superficie en nuestro país y las empresas que proveen productos. Entonces, para detectar estas oportunidades es muy importante porque en base a esta detección de oportunidades podemos desarrollar y crear soluciones para innovar, que va a ser una clave para el éxito en el futuro, la innovación, de forma estratégica, con eficiencia, es decir, o mejorando el rendimiento de nuestros insumos y con eficacia, que significa alcanzar las metas establecidas, ¿no es cierto? De esta forma podemos lograr procesos de tratamiento de superficie con productividad y con calidad. Y evidentemente cuando hablo de calidad, hablo de extender la durabilidad de los recubrimientos y por ende y extender y preservar y conservar los activos, ¿cierto? Esta es una de las bases de esta charla que vamos a brindarles para enfrentar de manera integral el tema de la crisis que ya está encima nuestra. Veamos una estadística, la que estamos viendo aquí. Vean ustedes esta estadística. El consumo de recubrimientos per cápita a nivel Latinoamérica es ínfimo, demasiado, casi detenido en el tiempo en los últimos 8 años. Esto es del año 2015, pero sigue siendo, esto es un consumo per cápita. Para nadie de ustedes le es un misterio que los consumos son bajos en algunos países y se ve claramente porque hay mucho descuido en la infraestructura. Muchas veces se seleccionan recubrimientos no de las calidades adecuadas, sin embargo no se reparan ni se reponen y simplemente se deja el deterioro. Bien, ustedes, un consumo per cápita promedio entre los países a nivel de la región es de 3, frente a otros consumos de otros países cercanos, ¿no? Y otros más adelantados, evidentemente, que pues quintuplican, sextuplican o 8 veces más. De estos consumos de recubrimientos, estos consumos han sido hecho mella en muchas industrias, y no solamente en las industrias, sino en los profesionales que se dedican a este sector, ¿no? Igual ocurre con los recubrimientos galvanizados. El bajo consumo per cápita de los galvanizados es evidente. Sin embargo, en otros países pueden ser hasta 14 veces más, ¿no es cierto? Aquí nomás en Chile el consumo per cápita es casi 6, 7 veces más de lo que consume 4 o 5 países en promedio en nuestra región. Entonces, aquí tenemos focos muy claros, con datos muy claros de lo que está pasando con nuestra industria. Necesita un desarrollo, necesita un crecimiento urgente. Y así como estamos las cosas, vamos a tener que poner mucho más énfasis. Para todos ya esto no es ninguna novedad, ustedes siempre lo escuchan, pero yo siempre hago recordar que la corrosión está presente. Con o sin las circunstancias que estamos atravesando, la corrosión sigue trabajando, no para. Es la única que no para. Y esta es una enorme carga financiera y que invertir en corrosión y en control adecuado
de hecho le lleva a millones de dólares. ¿Pero por qué? Si conocemos esto, si es claro este concepto, si sabemos que aún genera altos costos en los sectores, en todos los sectores industriales, en unos mayor que otros, con fabulosas pérdidas de dinero, reemplazo de estructuras, afectando la vida, la salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera, litigios, problemas de reclamos, juicios, etcétera. Si aún sabemos por qué estas siguen ocurriendo, por qué siguen siendo catastróficas, por qué no la tenemos previstas, por qué actuamos siempre detrás de y no antes de la corrupción, por qué la corrupción no jala, ¿no es cierto? Esto es algo que quizás ustedes me han escuchado en algún artículo, algún momento decir, pero es que la verdad es que es momento de decisiones y este creo que es un momento muy importante de tomar esta decisión. Pero quien la va a tomar no soy yo definitivamente, yo soy un inductor de esto y creo que las tenemos que tomar toda la comunidad de tratamiento de superficies. Por lo tanto, seguir consignando gastos para el pintado, llámese pintado, esta palabra que tenemos que sacarlo del vocabulario porque tergiversa mucho para los administradores, para los financieros, el concepto de pintado porque piensan de que es color simplemente y tus presupuestos no los aprueban porque piensan pues, pintar en otro momento. Entonces, seguir consignando gastos de forma individual por activos, sin una visión integral del Estado, de toda la planta para que funcione adecuadamente, productivamente una planta y alcanzar las metas del negocio, ya hoy en día no es suficiente para enfrentar las enormes pérdidas que genera la corrupción. Ya no se puede que vamos a pintar tales tuberías, que vamos a pintar tal tanque, el tanque uno, el tanque 3. Esto tiene de ser válida, así, completamente. Eso de ir a una planta y movilizarse con todo un equipamiento. Sí. Entonces, bien, ¿qué se necesita entonces? ¿Qué necesitamos para que los usuarios finales sensibilicen con el valor que agrega la protección? Claro, porque ustedes dirán, somos los proveedores de servicios, somos proveedores de la ingeniería, somos proveedores de la asesoría y consultoría, somos proveedores del producto, somos proveedores de las materias primas para el tratamiento de superficie. Pues somos proveedores, pero nosotros no. Depende de mi cliente. El cliente no lo quiere así, lo quiere así. No lo quiere para 10 años, lo quiere para 2 años. No lo quiere de tal calidad, lo que le importa es el precio por metro cuadrado. Eh, Ante esas circunstancias, acá hay un factor entonces fundamental, pero que no los va a trabajar, como le digo, no es solamente una misión de un instructor, es misión de cada uno de ustedes, profesionales de esta industria. Tenemos todas las partes del proyecto, todos, proveedores de maquinaria, equipo, insumos, todos tienen que sensibilizar al usuario y lógicamente también nosotros sensibilizarnos en no ver simplemente a los activos con forma individual, sino verlos integrados en un proceso, con que tal cual lo son, dicho sea paso. El valor que agrega la protección anticorrosiva es algo que tiene que ser sensibilizado. Ya en otros países, en el caso de Estados Unidos, esto ha evolucionado mucho y ustedes lo ven, todos lo vemos con mucha sorpresa, la tecnología que se maneja, los congresos, la información de dónde vienen, el desarrollo de normas técnicas, maquinaria, equipo, innovaciones, ustedes lo ven. ¿Por qué creen que esto ha ocurrido esto ahí? ¿Por qué cree que esto ocurre en Japón, en Europa, en muchos países? Hay una modernización y un crecimiento de esta industria. ¿Por qué llegan a nuestros países pues las empresas más importantes de Europa o de Estados Unidos en formulaciones químicas de pinturas? Es la razón muy sencilla. Ellos tienen claro el valor que significa este sector, la importancia del valor que significa el tratamiento de superficie. Claro, ¿cómo lo va a tener si los costos que se pierden por corrosión en Estados Unidos son 276 mil millones de dólares?
O sea, 276 billones. ¿Cómo no lo van a tener en Japón o en Europa? Por supuesto. Entonces, aquí hay un tema fundamental. Conocen y saben la magnitud de estas pérdidas, motivo por el cual se ha llevado a cabo pues todo un trabajo planificado de acción y de todos los actores, académicos, técnicos, empresariales, de todos los actores. Y esto es lo que necesitan nuestros países en Latinoamérica, definitivamente. Al contar los países desarrollados con esta información y conocen y reconocen el costo-beneficio de la gestión de corrupción, ellos pueden mostrar claramente las pérdidas que pueden obtener, que se puede dar, porque han levantado esta información durante años. La última revisión que se hizo fue en el año 2012 con una valoración de las pérdidas de corrupción de 276 billones solamente en costo directo, solamente en costo directo, o sea, en los métodos de control y en cuánto costaban los servicios. No hablaba de otros daños colaterales, litigios. También se hablaba en estos costos de reposición de materiales, pérdidas de materiales, pero nada de la vida, la salud, de seguros, nada de disputas, no estaba de eso. ¿Qué? De acuerdo a los cálculos, se dice que los costos indirectos le sumaría el 100% a 276, eso vendría a ser 500 billones de dólares. Esto es lo que dicen los mismos papers de estos estudios. Entonces, ya ustedes ven dónde se lleva a cabo las mayores pérdidas, ustedes pueden ver en qué sectores, es que ellos lo tienen por sectores. He ahí la preocupación, he ahí la facilidad, entre comillas, que tienen para proyectarse dónde vamos a invertir. Miren el sector defensa, por ejemplo, porque Estados Unidos tiene en el sector defensa un departamento de control de corrupción fabuloso, que ustedes lo pueden ubicar en la página web, con investigaciones tremendas sobre resistencia a corrosión en materiales, polímeros. Es tremendo, es una cosa fabulosa, pero todo esto ocurre, ¿no es cierto?, guardando las distancias, evidentemente, porque tienen un conocimiento claro de lo que pierden y eso les permite otorgar el valor que le da la protección, que el valor que tiene esta industria de tratamiento de superficie. Señores, los costos directos comparados, por ejemplo, Estados Unidos con los países de Latinoamérica, ¿no? Pero ahí tienen, hemos hecho una proyección. ¿Por qué se hizo esa proyección? Porque en el año 2016 se presentó en Vancouver, Canadá, un estudio de impacto de la corrupción, presentado por NEX Internacional en ese evento, cosa que no se le da mucha difusión en nuestros países, donde determinaron a través de cálculos estadísticos, promedios, no fue una valoración sacada de la información propia de los países, que es lo ideal que se haga, eh, eh, porque sería algo tangible, algo que realmente te tocaría la fibra de tu empresa si te vienen a decir a ti cuánto estás perdiendo por corrupción en tu planta, ¿no es cierto? Y comienzas a valorar y te vas a dar cuenta que el dinero realmente es la cantidad, la economía que se maneja en este mantenimiento es bastante eh, onerosa y que causa un efecto en el mismo costo de producción de tu planta. Por ejemplo, utilizando este valor promedio mundial que sacó el estudio de impacto de la corrupción y pues fue presentado en un estudio muy amplio, dicho sea de paso, también lo pueden encontrar ustedes en el Internet, de muchos países y cuál fue la metodología que se utilizó para esta determinación. Pero ya le digo, es estadística. Se determinó que en base al PBI mundial de 2013, estas eran las pérdidas aproximadamente por los países. Y si esto proyectábamos a nuestros países de Latinoamérica, imagínense, o de Hispanoamérica, imagínense lo que encontrábamos, miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Acá lo que pierde el Perú es básicamente lo que costaría una refinería nueva que se han construido, por ejemplo, por dar una comparación, 5.300 millones de dólares, ¿no es cierto? O sea, esos son los montos, o cuántos hospitales podría equivaler estas pérdidas, ¿no? Pero bien, esto es la realidad. Entonces, estas pérdidas no las hemos tenido en cuenta. Los países mayor desarrollo sí, y algunos otros, en el caso de Chile, por ejemplo, en particular, que el año pasado declaró ya todo su proyecto de evaluación y valoración de los costos de corrupción en su país. Muy bien por ello, puesto que además ya ellos cuentan con un mapa de corrosividad de categorías corrupción en toda su dimensión. Igual que Argentina también lo cuenta este mapa, pero no tengo información de que ellos ya tienen la valorización de la corrupción, pero en el caso de Chile sí ha emprendido todo ese estudio, que es un proyecto a nivel nacional,
también tomando ciertos parámetros estadísticos. No se lleva a cabo la evaluación del 100% de las empresas, pero hay un método comprobado para hacer estas evaluaciones de pérdida de corrupción. Y yo los llevaría a una sensibilización y a una toma de conciencia, pero no solamente a eso. ¿Cuánto ha ayudado estas cifras a nosotros? A muchos países no nos ha ayudado casi nada, porque lo hemos visto pasar, como no pertenecen a tu problemática, si una estadística, no. Pues por eso que se toman estas decisiones. Y por ello sigue habiendo catástrofes, pérdidas, lo que ustedes pueden imaginar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evaluar el impacto económico de la corrupción como primera medida fundamental para un planeamiento de gestión y ahorrar miles de millones de dólares que no podemos decir que pueden desestimarse. Entonces, hacer esto sería la primera tarea, una primera tarea que se puede y se debería trabajar de manera concienzuda para poder lograr una gestión integral de nuestra infraestructura a nivel nacional, público, privada, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Y a esto se denomina esta herramienta, primera, gestionar la corrupción de manera integral. Y no estar haciendo como que mañana pinto la puerta, mañana pinto la tubería, pasado pinto el tanque interior, la parte exterior. No. Evaluar, segundo punto, evaluar los costos debido a la corrupción en los costos de producción. Muchos no saben cuánto es la implicancia de estos costos dentro de la rentabilidad de las empresas. Y si lo supieran, yo estoy seguro que los financieros pondrían el grito al cielo. Y el otro punto es evaluar y cuantificar el ahorro de costos generado en la prevención de la corrupción al aplicar una nueva tecnología. Se usan nuevas tecnologías o nuevos productos, pero nadie las mide. No hay ninguna medición de su rendimiento, no hay ninguna medición de la eficacia. O sea, ocurrió y se acabó. No hay data, no existe data de la vida, de los recubrimientos, del comportamiento en el tiempo. Y esto vamos a tener que cambiar definitivamente porque ante las circunstancias todos vamos a tener la preocupación si gasto uno, cuál va a ser la utilidad de ese uno para poder realmente encontrar el beneficio. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo doble. Esto era, de repente, se está dando en estas circunstancias y se va a dar definitivamente, pero hubiera sido muy importante que se hubiera planificado esto que es algo tan evidente. Las respuestas a estas preguntas, ¿qué respuesta vamos a obtener? Desafortunadamente, a veces las pérdidas de vidas humanas no son tomadas con la valoración que se toman, a veces los costos, los valores económicos, y esto es muy triste, pero hay también mucho tema de accidentes, hay mucho tema de caídas de puentes, roturas, incendios que generan, y esto ya es pues irreparable. Entonces, si sumamos a los temas económicos el tema del daño ambiental, más el tema de la salud, más el tema de la seguridad, es justificado las decisiones que vamos a tomar a partir de esta modesta conferencia que voy a compartir con ustedes. Entonces, de esta forma, teniendo esta valoración, podemos elevar la conciencia, sensibilizar la conciencia de los que toman decisiones en el valor, en el tema de la protección de activos. O sea, el valor de la protección tendrá definitivamente un lugar muy importante, ¿no es cierto? Y porque impacta directamente en la conservación de esta infraestructura. Sin información, ¿cómo pueden ustedes imaginar asignar una partida de inversión en una nueva tecnología? ¿Cómo se puede imaginar comprar o adquirir equipos de investigación para un laboratorio? ¿Cómo se pueden entrenar a ingenieros de corrosión especialistas? Nosotros no hemos evolucionado. Tenemos algunos ingenieros de corrupción que han estudiado en el extranjero, pero eso es todo lo que tenemos. No tenemos especialistas en corrupción. O sea, especialistas profesionales dedicados a la ingeniería, porque tampoco hay empresas, muy pocas empresas que los contratan, o sea, que están ejerciendo cargos. Conozco varios amigos de las universidades de Piura, la Universidad de San Marcos, que trabajan, pero no es un tema común denominador. Entonces, entrenar ingeniería de corrupción, escuelas académicas de corrupción, departamentos, institutos de corrupción, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algunos en diferentes países, pero le falta mucho más dinámica, más dimensión, ¿no es cierto? Porque lógicamente muchos egresados, salgo de aquí a dónde voy, en la modernización de equipos, o sea, ¿cómo se va a modernizar, reemplazar, mejorar, innovar un equipo si yo no tengo información
de lo que yo pierdo para poder justificar mis inversiones. Y por último, cómo elaborar especificaciones confiables o implementar un sistema de gestión de calidad sin, sin información, sin conceptuar bien el valor. Es por eso que los trabajos que más se desarrollan, se han venido desarrollando, no es a nivel de especificadores de recubrimiento, sino a nivel de inspectores de pintado. Esa es la razón. Entonces, porque el valor a los consultores en especificación es muy importante, porque es el primer eslabón de un proyecto. Es lo que determina las metas y objetivos del proyecto. Y es lo que define qué es lo que se tiene que hacer. O sea, es la ruta, es el mapa, las especificaciones técnicas. Sin embargo, especificadores técnicos, pues, no especializados no hay. Entonces, ¿cómo nos podemos plantear metas de reducción de gastos anuales en corrupción sin referencia a pérdidas económicas? ¿Cómo se van a financiar proyectos de investigación? ¿No? Si conocemos lo que si no conocemos lo que perdemos, entonces ¿cómo voy a invertir para evitar qué? ¿No? Por lo tanto, para poder trabajar y para poder acertar en esto y elevar el crecimiento y la competitividad de la industria, necesitamos información. Afortunadamente, a este estudio de impacto que les hablaba, que se presentó en el año 2016 en Canadá, ¿no es cierto? Había también un dato colateral que quiero compartirlo, que el 15 al 35 de ahorro, que también podría ser una frase, ¿no? Pero que no, evidentemente nadie lo ha conceptado aquí en los proyectos en Latinoamérica, nadie ha determinado esto realmente, pero vamos a tomarlo como un estudio mundial que se hizo y han conceptuado que entre el 15 y el 35% de ahorro se puede ahorrar en corrosión, entre estos costos, siempre y cuando apliquemos, dice el estudio, con eficiencia y eficacia las tecnologías para el control de corrosión disponibles, pero con eficiencia y eficacia, ¿no? No dice simplemente que sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, si fuese esto, si tomáramos este dato, que no tenemos por qué dudarlo, pues ha sido hecho con persona profesional de alto nivel en NACE, definitivamente, tendríamos un ahorro de costos a nivel mundial de 375.000 millones a 875.000 millones de dólares anuales. Ahora ustedes explican por qué hay instituciones pues, muy fuertes en este tema, porque evidentemente hay una razón y estas son las fuentes que siempre apelan a estas causas, a estos como dato para cualquier proyecto, se apela siempre a los temas económicos, sin y además de lo económico, también lo otro de la salud y el cuidado medioambiental, evidentemente. ¿Qué hacer para lograr la reducción de los costos entonces, señores? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar? Al interior de las empresas, no solamente vamos a hablar de trabajar en una institución, sino al interior de nuestras propias empresas. Primero, los usuarios y los proveedores, o sea, los que adquieren los servicios de protección anticorrosiva, como los proveedores, los que brindan los servicios, ya sean los métodos de control o los proveedores de mano de obra o las técnicas, especificadores, inspectores, lo que sea. Los usuarios y proveedores requieren afrontar un cambio en la forma como toman las decisiones. ¿A qué me refiero? Que tiene que haber un cambio en comenzar a tomar decisiones en base a una administración de la corrupción, o sea, a manejar la corrupción de una planta, no solamente por partes en una forma aislada. Y luego el segundo punto que tenemos que hacer es colocar la tecnología del control de corrupción en un contexto de un sistema de dentro de la gestión de la organización, porque estas son decisiones que van a depender de políticas de la empresa. Mantener la integridad de un activo para lograr un objetivo, una meta del negocio, es importante atravesar todas las instancias de la empresa. Estamos hablando de todas las áreas de la empresa, administrativas, contables, ingeniería, financieras, producción y también el área de gestión de activos, que es la responsable, evidentemente, de alinear sus objetivos al objetivo del gran negocio. La gestión de activos es fundamental, o sea, gestionar los activos físicos y, lógicamente, por parte de los financieros, los no físicos. Pero como estamos en este campo de tratamiento, gestionar los activos físicos para el buen funcionamiento de la planta. Y es así como una gestión de activos de la planta requiere de un conocimiento de cálculos financieros, análisis de criticidad de los equipos, para establecer rutas críticas de mantenimiento anticorrosivo, costo de ciclo de vida útil del activo, ¿no es cierto?
Entonces, todas estas herramientas son importantes. Que se requiere un compromiso de trabajo en todos los niveles de la organización. O sea, que no sea esta tarea del control de corrosión, de la protección de superficies, de las tareas de mantenimiento anticorrosivo o de un proyecto que se va a llevar a cabo de ampliación de una planta, que no sea una tarea simplemente de un área de mantenimiento, de un área de producción o un área de ingeniería, que sea de todas las partes, de todas las involucrados en la organización de la empresa, lógicamente bajo una política que la empresa tenga sobre la integridad. Es por eso que, para resumir esto, la propuesta es que esta gestión de la corrupción se haga integrando toda esta área de corrupción dentro de la área de gestión de integridad de activos de la organización, que sí tiene un lugar y está muy bien definido y ya tiene pues mucha normativa técnica sobre gestión de activos, ahí se trabaja mucho. Lo que pasa es que la gestión de integridad de activos siempre ha estado, dependiendo del área de la industria, ha estado más orientada a los temas mecánicos, eléctricos, civiles. Entonces, aquí se requiere un espacio muy importante para los temas de gestión, no solamente mecánica, sino gestión eléctrica, sino gestión de la corrupción. Y es por eso que yo les pongo este cuadro que ustedes pueden ver, que dentro de la gestión de integridad de activos, pues se integra la gestión de la corrupción porque forma parte de una de las amenazas, ¿no?, a la continuidad de las operaciones. Y esto es lo que hay que hacer a nivel estratégico. Si no vemos esto, vamos a continuar hasta ahora hablando de pintar una tubería, preparar la superficie, medir el espesor, y esto ya no es válido para las circunstancias actuales. La gestión de la corrupción, señores, es una herramienta y es un conjunto documentado. Son procedimientos, son procesos, eso es una tarea planificada, que se organizan todos los recursos técnicos, tecnología, económicos, financieros, productos, todo se organiza para poder afrontar la amenaza que significa el tema de la corrupción. De esto se trata. Se forman los equipos de trabajo con especialistas en diferentes áreas y ahí es donde se encuentran las mejores oportunidades para todos aquellos que en este momento se desean especializar. Porque hoy en día la especialización básicamente está dado a nivel de inspectores de pintado, pero esa no es, esa es una tarea eminentemente de control de calidad de la preparación de superficie y aplicación. Aquí tenemos que tener una visión mayor. Esto incluye entonces, señores, optimizar las acciones de prevención y minimizar los costos. Desde el diseño de una planta, en el caso de un proyecto nuevo, trabajar desde el diseño de todo lo que implique amenaza a la corrupción en el diseño estructural. Luego, durante la fabricación, en la aplicación del tratamiento de superficie, también trabajarlo en la parte operativa. Luego viene la parte constructiva, que también hay una protección de la corrupción en esa etapa de construcción del activo. Luego se coloca el activo a operación y se monitorea durante la operación la condición de integridad. ¿Para qué? Para evaluar su deterioro en el tiempo y actuar oportunamente con el mantenimiento. Luego de X tiempo de vida útil de este activo, pues se abandonará el activo si es que ya ha perdido sus cualidades o su modernidad o su deterioro lo ha llevado a un punto que ya tiene que ser abandonado el activo y terminará el ciclo de vida del activo. Por lo tanto, la gestión de corrosión se hace durante toda la vida, desde que nace hasta que muere el activo. Esa es la visión integral. Cumplir con los objetivos, lógicamente, de seguridad, salud y medioambientales. ¿Cuál es la tecnología de control de corrosión de más amplio uso y aplicación? Afortunadamente, todos los que están conectados trabajan en esa tecnología. Esa tecnología se denomina recubrimientos de protección. Y en esta estamos. Y en esta es la que estamos compartiendo. ¿No? Esa es la tecnología que trabajamos sobre esa base. Los recubrimientos resultan ser prácticamente la solución al 90% de la corrosión atmosférica y al 90% de la corrosión atmosférica y de inmersión y enterrado. Los recubrimientos. Aquí no hay ninguna duda. El otro 10% pues no se requiere recubrir, pues de repente superficie de concretos de la infraestructura, materiales que no requieren pinturas, etcétera. Pero el 90% de la infraestructura expuesta
requiere recubrimientos. Díganme ustedes si no es realmente algo importante. Y esto no solamente en nuestros países de Hispanoamérica, también lo es en Estados Unidos. El 90% de la inversión, son 108 billones de dólares que se consumen en Estados Unidos en lo que es recubrimientos de protección. Billones de dólares, billones. Entonces, es por eso la importancia de estas instituciones, importancia muchas veces del por qué nos enfocamos al tema de los recubrimientos. ¿De acuerdo? Entonces, afortunadamente, la tecnología de la formulación de recubrimientos, que es la otra parte, porque una cosa es la tecnología de formulación de recubrimientos, donde se producen los productos que van a hacer el tratamiento, y otra cosa es la aplicación del recubrimiento. Nosotros estamos en el lado de aplicación del recubrimiento, del tratamiento, de la enfermedad de la corrosión. Y las medicinas vendrían a ser lo que ustedes están viendo. Ha evolucionado consistentemente en el tiempo gracias a la evolución y el desarrollo de polímeros nuevos. Hoy en día encuentran recubrimientos que antes no existían. Oye, y de alta performance, de más de 15 a 25 años de tiempo de vida. Porque los dueños de la infraestructura en otros países donde hay sensibilidad de este tratamiento, lo que buscan es extender, buscar sistemas de mayor tiempo de vida. A diferencia de todavía en unas regiones de nuestros países y algunas industrias en particulares, que no se busca tiempo de vida. Lo que se busca simplemente es color o apariencia y que dure lo que tenga que durar. Entonces, esta tecnología está disponible, pero lamentablemente no lo usamos. ¿Cuántos hemos utilizado proyectos Novolaca, vinilester, epoxifenólicos? No, usamos muy pocos. Seguimos usando las pinturas de la década de los 90, las pinturas tipo Mastic de 80% sólidos. Es la que más se vende, es la que le vende casi un 60-70% del mercado. Entonces, esto no puede continuar. Entonces, existe toda una evolución de poliaspártico, fluoropolímero, policiclaminas curadas, no, epoxinoladas, que no se están aprovechando. Claro, si no podemos aplicar las pinturas de los años 90 con eficiencia y con eficacia, como vamos a aplicar tampoco estas pinturas que tienen realmente tiempos de vida mayores, porque no tenemos el entrenamiento. Y a propósito de esto, ¿cómo ha evolucionado la eficiencia, eficacia y productividad de la tecnología de aplicación en nuestros medios en Latinoamérica? Esta es una fotografía muy típica. No es por las condiciones de salud solamente estoy hablando, sino estamos hablando por el tratamiento de superficie. No sabemos cuáles son los intervalos de mantenimiento, los registros. No se trata de registrar solamente las características de un recubrimiento aplicado, se trata de registrar los rendimientos y la eficacia, los rendimientos de los insumos. Pocas mediciones hay de rendimientos de abrasivos, rendimientos en los tiempos de evaluaciones de tiempos de vida útil. Se termina la obra y nadie más se acuerda nuevamente, no regresamos. No sabemos los récords que tienen y la performance. Señor, la palabra clave es eficiencia, eficacia para lograr productividad. Si usted tiene una buena eficiencia en el uso de sus recursos y logra sus metas al lado izquierdo de eficacia, usted va a tener una alta productividad. Esta es la clave. ¿Cuántos medimos la eficiencia de todos nuestros insumos? Medimos, le hemos obtenido el máximo provecho a nuestros insumos. No hay medición. ¿Cuántos hemos medido la eficacia del tratamiento? Como le dije hace un momento, casi nadie, porque después de que terminamos una obra casi no regresamos. O si regresamos es porque ha habido algunas fallas de recubrimientos. Pero, ¿cuánto ha sido? La clave es esta. Para lograr productividad se necesita eficiencia y eficacia en los procesos. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué procesos estamos hablando? Bueno, ¿estamos cumpliendo con las metas de alcanzar durabilidad? Es una pregunta. Ya les he dicho que no hay medición y que hacemos los mantenimientos cuando recordamos que de repente se necesita o cuando hay un presupuesto, ¿no es cierto? Medimos el tiempo, los resultados en el tiempo, muy pocas veces. Y es que, señores, cuando hablamos ya de estas mediciones, de procesos y todo, nos acordamos que la aplicación de pinturas nos ha cambiado el concepto. Nos habla de que aplicación de pintura es transferir el material de un recipiente primario a la superficie y formar una película. Claro, ahí no vamos a ver evidentemente el proceso. Pero esto es lo que están en los manuales actualmente que se entrenan a muchos eh, especialistas o personas dedicadas a la inspección. Con estos manuales, con esta definición. Pues bien, esta definición ya no va a ser válida.
porque no podemos centrarnos en una definición donde se limpia la superficie, se aplica la superficie y se inspecciona la superficie. Tenemos que hacer una gestión más integrada. ¿De dónde está la especificación de recubrimiento? ¿Dónde está el monitoreo de la condición de integridad para elaborar especificaciones de mantenimiento? ¿Dónde están los cálculos de costos de ciclo de vida del tratamiento anticorrosivo? ¿Dónde está la homologación de marcas? ¿Dónde está la elaboración de las especificaciones que establece la durabilidad? No, a esto nos hemos centrado. Muchos nos hemos centrado por muchos años a estas tres tareas que muchas veces se vuelven hasta ahí como que uno le controla al otro, el otro le controla, y entre los tres, y esto no es el concepto de gestión de integridad, definitivamente. Entonces, señores, este concepto va a ser desplazado progresivamente y más en estos tiempos, puesto que seguimos viendo este tipo de estadísticas que ustedes la pueden haber visto en manual y lo pueden encontrar en internet, y yo lo encuentro hace 40 años igual, que dice que el 80% de las fallas es debido a la preparación de superficie y aplicación. Si esto es así, entonces, ¿qué ha pasado en los 40 años? O sea, sigue habiendo problemas de fallas por no saber aplicar y no preparar la superficie por estas dos operaciones. Esto es lo que dice la estadística, ustedes pueden verla. Ahí está. Yo ingresé en el año 80 en esta industria. Y sigo escuchando esto en congresos y todo, como si fuese una resignación prácticamente. Y es porque la causa de esto está en que se ha conceptuado el tratamiento de superficie de esta forma, o la protección anticorrosiva, cuando debería conceptuarse en una administración integral de más etapas. Hablar de planes de pintado, que es lo que siempre nos hablan, ¿no? Nos ven siempre como un gasto, por eso que siempre ustedes tienen que estar bajando costos. Y no lo considera el dueño de la infraestructura o el que lo contrata como una inversión. Normalmente no hablan de expectativa de durabilidad en los planes de pintado. Hablan básicamente de apariencia, de color, por ahí de adhesión, espesor de película. No se ve la protección anticorrosiva. Cuando se habla de plan de pintado se ve el tema de más decorativo. Entonces, la propuesta es llevar esto a una gestión de control de cubrimientos, pero que no es una bonita palabra solamente de cliché, sino que responda a un planeamiento de recursos, a un planeamiento de metas para alcanzar, tenga una organización para poder conservar la integridad de las instalaciones, donde el tratamiento tecnológico ya no son tres operaciones que parecieran individuales, donde uno se supervisa al otro y entre los tres echan la culpa de la falla de la pintura. Porque si no es la pintura falló es porque la preparación estuvo mal. Si la pintura falló, no, la preparación fue el que la aplicó. Y si no la aplicó, no lo inspeccionó. Esto es un tema que tiene que cambiar. Señores, el valor de nueva forma de ver la gestión de corrosión es extender la durabilidad del sistema de recubrimiento. Tenemos que comenzar a hablar de durabilidades. Los fabricantes de pintura tienen que comenzar a vender durabilidad. Las personas que hacen servicio de inspección tienen que tener como parámetro para hacer un plan de inspección la durabilidad. Proteger y conservar la integridad, y no simplemente el espesor de película, que si tiene sales o no tiene sales, no, la durabilidad como concepto fundamental. Y esto, una buena durabilidad me va a dar una buena protección de integridad y me va a reducir los gastos en el tiempo y la inversión va a ser mucho, mucho más rentable. Así podemos contar, señores, con un presupuesto de inversión que no le duela al dueño de la infraestructura, evidentemente, y no como ahora que prácticamente lo consideran siempre como gasto, por eso que ahí es donde se busca reducir los costos. Estas 5 etapas, y sobre la cual yo les invoco que lo tomen nota y pueden encontrar en algunos artículos míos, se llama etapas del proceso tecnológico integrado de corrosión con recubrimientos, para obras de nueva construcción, para obras de mantenimiento y productividad. Estas son elaboración de especificaciones técnicas como la primera etapa, estimación de la inversión con cálculo de costo de ciclo de vida, adquisición de la pintura y los servicios de aplicación, preparación de superficie. En esta nos hemos centrado durante años, en la cuarta, con su inspección de calidad y su preparación y aplicación. Pues esto ya no, esto tiene que estar integrado a todo este proceso. Estas son las 5 etapas. Y bajo este concepto, estas etapas integradas, estas 5, 1, 2, 3, 4, 5, al terminar la vida útil de la pintura se hacen inspecciones periódicas de monitoreo para evaluar la criticidad del daño y poder programar
los mantenimientos y elaborar las especificaciones nuevamente, pero ya de mantenimiento. Y esto por eso es una etapa cíclica e integrada. Esta es la base fundamental, es la nueva visión evolucionada para poder lograr productividad, calidad, seguridad, salud para los que trabajan e integran este proceso. Y sobre esta base es que se ha desarrollado el programa avanzado de especialización en recubrimientos de protección, algo mucho más evolucionado. El objetivo de la gestión de corrupción con recubrimientos, pues como le dije, requiere planear, implementar y asegurar. Y este es el proceso. Tocamos, pues por eso nos enfocamos en prepararnos los especialistas en recubrimientos, nos preparamos en elaboración de especificaciones técnicas, en el diseño de especificaciones, en el diseño de sistemas de pintura, de especificaciones técnicas basadas en diferentes métodos. Hay método de la norma ISO 16944, hay método de... La, la, la segunda etapa consiste en hacer estimaciones de la inversión en protección anticorrosiva. Hacemos cálculos económicos, cálculos de costos para ver lo conveniente entre un sistema y otro sistema. La parte de adquisición de recubrimientos es fundamental, aquí se homologan recubrimientos, y esta es la parte operativa, que es la que nos hemos venido centrando durante años. Luego viene esta etapa de la inspección de integridad, que también se toca en los cursos de especialización, para luego dar lugar a la elaboración de especificaciones técnicas de mantenimiento. Entonces, esto se gestiona de la siguiente forma. Todas estas etapas se asegura la calidad en cada una. La productividad se maneja los parámetros de productividad de cada etapa del proceso. Se trabaja en los temas de seguridad y hoy en día más que nunca en los temas de salud. Definitivamente que van a impactar dentro del proyecto. Señores, esto es lo que he querido mostrar como una propuesta para que cada uno de ustedes pueda discutirla, verla y ver la necesidad de implementarlas al interior de sus empresas, tanto proveedores como usuarios. Este programa que auspicia esta conferencia es el Programa Avanzado de Especialización de ASTM Internacional. Y este programa está precisamente basado en la formación de especialistas en recubrimiento de protección, donde se desarrolla una visión y capacidad de gestión integral de la tecnología de control de corrosión en los proyectos de nueva construcción, sobre base de una amplia normativa. Un especialista en recubrimiento de protección no puede dejar de conocer no menos de 300 normas técnicas. 300 normas técnicas. Es lo que se manejan aproximadamente. Y esto es importante. Definitivamente esto no se hace pues en un solo curso. Estas normas técnicas se tienen que dar las pautas para la gestión. Pero esto es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la industria. Planteando a través de todos el especialista preparado en esta tecnología de control de corrosión bajo este esquema de gestión integral de la corrosión de plantas industriales, de servicios, de infraestructura comercial, etcétera, puede tener, pues, debe y necesita plantear soluciones creativas e innovadoras para poder generar continuidad del funcionamiento de los activos. Y esto comúnmente se puede desarrollar, ¿no es cierto? Este conocimiento lo pueden desarrollar los gestores de proyectos de protección anticorrosiva, los gestores de integridad de conservación de activos. Este conocimiento lo adquieren los especialistas en gestión de prevención y control de corrosión, los especialistas en tecnología de superficies, los especialistas en gestión de calidad, los especialistas en investigación, inspección de... Estos son los especialistas que normalmente requieren este tipo de especialización y lógicamente les permite propuestas mucho más trascendentes que agregan valor a ellos mismos, pero también al cliente. ¿No es cierto? Aquí tienen ustedes los módulos que desarrollamos. En el primer módulo, selección y especificación de recubrimientos de proyectos de nueva construcción. Ese es el módulo número 1.
con metodologías claras, nunca antes descritas en los manuales sobre diseño, selección y especificación de recubrimiento. El segundo módulo es de inspección de recubrimientos, pero alineado a la gestión de calidad, no como temas independientes, simplemente de mediciones. El módulo de fallas de recubrimientos, ¿no es cierto? Es un módulo apasionante de investigación, análisis, peritaje de falla. El módulo de gestión de calidad, que es un módulo que no existe en la industria de tratamiento de superficie, nosotros lo hemos desarrollado hace 3 años, es un módulo de gestión de calidad de proyectos, ¿no? Es el módulo 4, donde la base fundamental es trabajar a nivel ya no de inspección, de productos finales, como lo que se utiliza actualmente, detectar productos defectuosos, sino trabajar a nivel de aseguramiento de la calidad, donde se asegura la calidad del producto asegurando la calidad de los procesos. Esa es la gran diferencia. Pues bien, señores, mi reflexión final para esta breve conferencia es que el sector químico de pinturas, cuya tecnología de fabricación ha evolucionado y tiene muchos productos a disposición, requiere definitivamente contar con una gestión eficaz de estos desarrollos para mitigar la corrupción de los materiales. Y eso está en manos nuestras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Abel. Vamos a proceder a leer las preguntas. ¿Cómo llegar a un acuerdo entre el constructor y el cliente si no se dispone de especificaciones de recubrimientos, pero se ha determinado una vida útil del proyecto, por ejemplo, de 20 a 25 años? Sí, es muy importante. De eso se trata. Te agradezco la pregunta, efectivamente. Una cosa es la vida útil del activo y otra cosa es la vida útil del recubrimiento que vamos a aplicar. Normalmente los recubrimientos no tienen toda la vida útil del activo. O sea, usted tiene una vida útil del activo de 30 años, 40 años, y el recubrimiento, muchas veces los tiempos de vida que tienen, las restricciones de tiempo de vida son menores. Entonces, tú para un activo mantenerlo protegido en el tiempo, tienes que hacerle la aplicación de un recubrimiento y luego mantenimientos continuos hasta cubrir todo el tiempo de vida. Esa es la primera explicación. ¿Cómo llegar a un acuerdo? Esto es precisamente uno de los grandes problemas y problemas que yo me he afrontado personalmente. Muchas veces hay reclamos de un cliente que dice tu pintura ha terminado el proyecto y tu pintura se me ha deteriorado al cabo de 7, 8, 9, 10 meses. La pregunta es, vamos a las certificaciones técnicas y no encontramos ninguna expectativa de durabilidad. Se han seleccionado las pinturas simplemente por precio y no se seleccionó en función a características de desempeño, de performance. El problema ahí no es del que aplicó. El problema es que las aplicaciones no decían absolutamente nada sobre la calidad que quería aplicar, porque creen que calidad es pedir el espesor de película. Calidad es definir durabilidades. Por eso existe la norma ISO 12944. La ISO 12944, en su paquete de 9 normas, establece una metodología donde se selecciona los recubrimientos en base a 2 conceptos fundamentales: la protección, la agresividad corrosiva del medio y la durabilidad. De tal manera que muchas empresas a nivel mundial que proveen pinturas tienen ya clasificados sus diferentes sistemas comerciales, aprobados, evaluados a través de laboratorios. Y ellos pueden, con toda seguridad, por estas evaluaciones, por las experiencias también históricas o de trazabilidad que han hecho su sistema, tienen comprobadas las durabilidades de sus sistemas o pruebas aceleradas a nivel de laboratorio. Entonces ellos pueden, sí, proyectar tiempo de vida. Pero esto no se ha implementado todavía en nuestro medio. Entonces, cuando usted tiene una especificación técnica y se encuentra con esta discrepancia, definitivamente es un vacío. Es un vacío. Nadie le puede decir a usted de que la pintura no ha cumplido, porque no existía el tiempo de vida útil de la pintura. O sea, todo el proyecto se hizo pensando en los materiales, pero no en lograr la meta y el gran objetivo fundamental, que es la preservación. Primero, que alcance la durabilidad del recubrimiento, y si alcanza la durabilidad del recubrimiento, preserva la integridad del activo. Así que definitivamente esto es siempre ha sido y sigue siendo. No sé muy poco. Yo vi un proyecto, estuve viendo un análisis de fallas que tuvo un trabajo de más de 6 meses en una empresa
Y lo primero que pregunté fue, ¿cuál fue el tiempo de vida útil? No existía. Entonces 3 años eran igual que cualquier otro tiempo. Entonces ahí la falla, ¿de dónde vino? La falla vino desde la especificación. Segunda pregunta. Muchas gracias, ingeniero de la Cruz. Agradecemos al señor Cristian Morocho por su pregunta. Tenemos la siguiente pregunta del señor Héctor Chiroque. En estas circunstancias se han desarrollado varios webinars y se comentó que en Chile es el mayor país que utiliza el galvanizado, como comentó usted que era 7.7. ¿Por qué acá en el Perú no podemos igualarlos? Y por otro lado, comentaban que sus estándares técnicos chilenos, nosotros no tenemos este tipo de estándares. Sí los tenemos, claro que los tenemos. La norma ASTM, A123, o sea, sí tenemos estándares. Eso no está alejado. En Chile también usan el mismo estándar de ASTM para galvanizados. Eso, démoslo despuntado, Héctor. En Chile se utiliza por la base fundamental de lo que yo hablaba. Sensibilidad frente a los métodos de control de corrosión. No tenemos, desafortunadamente, y tenemos que trabajar en eso, conciencia de protección anticorrosiva. No le damos valor. Así igual que hablemos de los galvanizados, podemos hablar de otros recubrimientos que hoy en día duermen el sueño de los justos en las empresas proveedoras de nuestro país. Las empresas más importantes proveedoras, sea de marcas internacionales o sea marcas nacionales que tenemos en los países, en nuestros países, en Hispanoamérica, tienen muchos desarrollos, investigaciones que se han tenido que frustrar muchas veces porque los productos no han tenido rotación. Y es porque la expectativa por parte de los dueños de la infraestructura no es precisamente necesariamente, con sus excepciones, evidentemente, en ciertos sectores, tampoco no vamos a decir, la expectativa no es la protección en el tiempo. O sea, cuando la expectativa no es la protección en el tiempo, no hay un valor de lo que se pierde, definitivamente no hay la valoración de lo que tú estás entregando. En el caso de Chile, afortunadamente, hay una buena normativa, hay plantas galvanizados, han hecho un trabajo bastante arduo. De hecho, la empresa chilena de galvanizado, la Asociación de Galvanizados en Chile, fue parte del proyecto MICAT, del mapa de corrosividad de Chile. Ellos fueron parte, junto con algo que es muy importante decirles, con el gobierno, porque lo hizo también con parte de fondos del Ministerio de Hacienda de Chile. Entonces, esa es la dimensión, Héctor. O sea, esa es la base. Si queremos ver un futuro profesional realmente y de desarrollo, y no estar en estos temas que siempre nos ajustan costos o salarios y este tema, tenemos que impulsar y tener otra dimensión. Y tenemos que empezar por conocer lo que perdemos. Y si no es un estudio nacional, porque evidentemente en estas circunstancias podría ser algo más largo de alcanzar, pero por lo menos en plantas, pregunte usted y toque usted la puerta de una planta industrial importante y pregunte, ¿cuánto gasta en mantenimiento mecánico? ¿Cuánto gasta en mantenimiento eléctrico? ¿Y cuánto gasta en mantenimiento anticorrosivo? ¿Y cuáles son sus costos alrededor de eso? Y usted se va a dar cuenta que no hay una valoración. Tercera pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Julio Reimundo. Buenas tardes. Quisiera saber qué formación o base o perfil debe tener la persona que debe llevar los módulos. Sí. El perfil que tiene que llevar, para mí, el perfil fundamental que tiene que llevar desde un punto de vista académico, ¿no es cierto? Porque esto no hay una base a nivel de universidades, no hay una base, no hay. O sea, las universidades no tienen, hay algunas universidades que tienen algunos cursos, algunos temas, pero no hay una base así académica. Pero lo que tiene que tener es experiencia. Una experiencia en este campo, está relacionado a este campo, involucrado en este campo, experiencia. Lógicamente, experiencia práctica. Y si además de esta experiencia práctica cuenta con algunos estudios, evidentemente técnicos, de cualquier área, porque no necesariamente tiene que ser químico, no, es otro error. Puede ser un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, un metalurgista,
O sea, es válido y lógicamente pues el conocimiento quizás puede ser más productivo, pero muchas personas tienen acceso a esto. Yo he tenido la oportunidad de dictar y ya tengo varios cientos de personas entrenadas en esto a nivel internacional y he tenido una variedad de personas con diferente formación, diferentes formaciones. Entonces, y ha sido siempre exitoso. Además, los cursos son sumamente amigables, un poco por la metodología que utilizamos, ¿no es cierto? Es una metodología de experiencias. Trabajo mucho con el tema de storytelling, o sea, tomar historias reales y poner ejemplos, casuísticas. Entonces, es un tema muy vivencial. Así que por la parte de restricciones, no tiene usted ninguna restricción para poder hacer estos cursos y especializarse en recubrimiento de protección. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta del señor Juan Francisco Silva. En la diapositiva del consumo de pintura per cápita había un valor en porcentaje. ¿Qué representa ese valor? Excelente. Ese valor representa que de todo el monto, el 25% es pintura industrial. Y en algunos países, en el caso de Estados Unidos, el 40% es industrial. O sea, de todo el monto que se consume, el 25% es industrial. Y es válido, como todas aquellas personas que pueden haber estado cerca de la industria de pinturas, saben que en las fábricas de pinturas, que tienen toda la gama de pinturas, casi el 85% de la facturación, o el 75-80% de la facturación, es arquitectónico, que para uso de acabados, paredes, construcción civil, y el 25% básicamente es de uso industrial. A eso se refiere, ese porcentaje. Pero me da pie a lo siguiente, el futuro, señores. Quizás obras de nueva construcción las vamos a extrañar en el futuro. Pero lo que sí creo que tenemos que incentivar y tenemos que centralizar y focalizar es en el mantenimiento. Pero no ese mantenimiento, como les he dicho, de equipo por equipo, sino un mantenimiento integrado. Por lo tanto, los fabricantes van a tener que reconvertir y comenzar a traer más gestores de mantenimiento que inspectores de pintado. ¿Otra pregunta? Sí. La siguiente pregunta es del señor Iván Heredia. ¿Existe algún software que permita tener un control y gestión de la corrosión en la industria? Excelente, Iván. Bien, sí. Hoy en día ya existe un software para poder evaluar y monitorear el estado de integridad, hacer trazabilidad de equipos, incluso con escáneres. También están integrados con movimientos de drones a través de empresas donde hay dificultad de acceso y que van llenando información a través de unas plantillas con la finalidad de ir inventariando todos los equipamientos, se va inventariando y llenando toda esta data. Hoy en día el tema de la data en mantenimiento es fundamental y no solamente es para mantenimiento mecánico, también lo es para mantenimiento de corrosivo. De hecho, en Brasil hay dos empresas proveedoras de estos software, ¿no es cierto? Amigos míos, Vinja, uno de ellos, de Vinja, donde si su planta es moderna, pueden tener todo el diseño, lo pueden tener en 3D, y en base a este diseño con 3D, pueden ir identificando equipos, luego les ponen parámetros y comienzan a tener ahí una dinámica muy interesante de evaluación de la criticidad y cómo va evolucionando la criticidad de los equipos en el tiempo. Entonces, sí existe, mi estimado, pero se trabaja mucho con la norma ISO 12944 en estos, por categorías de corrosividad, y luego también se determina una ruta crítica en base a este análisis de criticidad, se determina una ruta crítica para determinar el presupuesto, cómo va a seguir el presupuesto para llevar a toda la planta a un mantenimiento en un lapso de 3, 4 años, dependiendo del horizonte que se han puesto. Pero sí, ya existe. Yo lo pude ver de un tiempo a esta parte. Hay limitaciones por el tema de costos. Sin embargo, esto es algo que vamos a tocar y de hecho lo tocaremos en algún momento en un webinar porque es apasionante, pero sí, ya existe esto.
Bueno, muchas gracias. Hemos finalizado la rueda de preguntas. Agradecemos a todos por su participación. Les comentamos que este webinar ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo compartan con sus colegas. Estará disponible en un plazo de 24 horas. Les haremos llegar a todos los presentes el link con el video. Si requieren más información, pueden solicitarle al correo sociedades@enginson.org. Gracias, ingeniero de la Cruz. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y buena tarde.